Diabetes Prevenir Salud a partir de hoy cambia para estar más cerca de ti. Iniciamos nuestra segunda temporada y ahora somos Diabetes Juntos por Ti. Oye, ¿tienes claras las metas de tu tratamiento contra la diabetes? Si las tienes claras, es más fácil llegar a ellas. No te preocupes, tráete un lápiz y un papel porque hoy te vamos a decir las claves de todo el tratamiento y sus metas. Y bueno, también sobre el tratamiento, tratas de llevarlo al pie de la letra, pero rápidamente pierdes la motivación. Te vamos a dar 5 claves muy sencillas para que mantengas esa actitud positiva. Oye, y bueno, el mundo entero está enfrentando retos en materia de salud, así que la Organización Mundial hizo su reunión y fijó los objetivos rumbo al 2030. De esto y más en los números de la salud. Muchos temas, así que comencemos. Hola, ¿cómo está usted? ¿Qué tal va su día ya en la casita? ¿Cómo va en la oficina o cómo va en la escuela? Donde usted nos haga favor de ver Diabetes Juntos por Ti. Así es, oiga, estamos iniciando la segunda temporada de este programa. Muy contentos porque gracias a usted estamos creciendo. Usted escuchó que dije Diabetes Juntos por Ti. Así es, no somos ya nada más Diabetes Prevenir es Salud, Diabetes Juntos por Ti, porque estamos sumándonos todo un gran equipo de especialistas, en fin, todo lo que somos para que usted tenga más información y más herramientas para cuidar su salud. ¿Tiene diabetes? Cuidar su diabetes y evitar complicaciones. No la tiene, evitar tenerla y cuidar ese tesoro hermoso que es nuestra salud. Así que gracias de verdad, gracias por hacer crecer este programa. Oiga, mucho le hemos hablado de pues, lo que es la diabetes, qué tenemos que hacer, etcétera, pero también le decimos que la información es poder. ¿Qué es lo que usted tiene que aspirar y lograr en un buen tratamiento de diabetes? Pues hoy se lo vamos a contar y para ello yo le doy la bienvenida a este programa y le agradezco mucho, forme parte de los especialistas de esta emisión, al doctor Héctor Sánchez Mijangos. Él es médico cirujano con especialidad de medicina interna, es presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes y también es director general de la Clínica Omega. Doctor, gracias. Hola, gracias por la invitación. Al contrario, muchas un gracias. honor. Gracias, doctor. Bueno, pues es el padrino de la segunda temporada. Pues padrísimo, pastel. Perfecto, al rato. Campaña. Exactamente. Pastel ocasionalmente, oigan, no Sí, van a decir, sí. a ver, nos están... Es de vez en cuando, de vez en cuando. Exactamente, doctor. Oiga, hoy nos viene a platicar de esto que yo decía. ¿Qué es exactamente lo que yo tengo que lograr y obviamente junto con mi médico para tener un buen tratamiento de diabetes? O que me diga, lo estás haciendo bien, ¿no? Así es. Cuéntenos, así es. doctor. Fíjate que la diabetes es una enfermedad que podríamos calificarla como una enfermedad vascular, porque el principal daño se da en todos los vasos sanguíneos y eso afecta a los órganos, por supuesto. Entonces, el enfoque es, obviamente, controlar las cifras de glucosa porque están muy elevadas, provoca complicaciones agudas como el coma hiperosmolar o la cetoacidosis. Esas son las complicaciones agudas, pero por otro lado provoca complicaciones crónicas y estas complicaciones crónicas representan casi el 20% del gasto en atención médica que tiene, por ejemplo, el Seguro Social. O sea, el 20% del total de recursos se va para complicaciones crónicas de la diabetes, lo cual es una tragedia. Claro, porque si de por sí sostener a lo mejor una enfermedad como es la diabetes sin complicaciones requiere gasto, pues ya con complicaciones estamos como sumándole. Sí, pues pero carga. fíjate que los tomadores de salud no toman decisiones para el largo plazo, toman decisiones en lo que se llama out of pocket, de desembolso. ¿Cuánto me cuesta ahora controlarlos más o menos? Porque el problema sigue y le va a tocar a otro. Entonces, no hemos logrado una política de salud todavía para largo plazo. Son programas sexenales que se mantienen, pero no hemos logrado hacer algo. Ojalá
ahora con esta nueva administración logremos un cambio radical para hacer más educación, para bajar los índices de nuevos pacientes diagnosticados y que tengamos menos complicaciones en el largo plazo. Yo estoy de acuerdo, doctor, al gobierno le toca, por supuesto, hacer lo suyo, ojalá de verdad vengan cambios, pero también a los ciudadanos. Mi salud es mi responsabilidad. Eso que es que las cigarreras pues distribuyen, yo decidí fumarme. Exacto. Es que yo decidí comerme 35 pastelitos a la semana, ¿no? Así es. Esas elecciones a la larga nos van a cobrar la factura. Y en la diabetes es muy importante que el paciente sepa que no solamente implica controlar las cifras de glucosa en sangre, implica controlar la presión, el colesterol, los triglicéridos, dejar de fumar, alcanzar un peso saludable, dormir bien. Todos esos factores tienen que ver en un mal desempeño y por lo tanto en la aparición de las tristes complicaciones que platicaremos en un momento más, ¿no? Así es, que vamos a platicar de este tema de qué viene cuando yo no llevo a cabo ese tratamiento médico que me indicaron, cuando yo no cuido mi enfermedad. Y obviamente sabemos, doctor, que una enfermedad crónica pues no es fácil de llevar. Claro. Pero mientras yo mantenga esta responsabilidad de mi cuidado, pues obviamente va a ser más fácil. Y también sabemos que se presentan en cuestión de emociones momentos difíciles. Hay momentos que hacen que nos disparen pues tristeza, depresión, enojo, las etapas de duelo de las cuales hemos hablado en este programa. Si le parece, vemos una capsulita sobre tips, claro. Tips para que usted mantenga esa motivación en el cuidado de su salud. Mantenerte motivado es importante para cumplir con tu rutina diaria de cuidados y lograr tus objetivos. Sabemos que no siempre es fácil y que en la vida cotidiana se presentan situaciones que nos hacen flaquear. A continuación, 4 sugerencias para que no cedas ante esos momentos difíciles. Intégrate a un grupo de ayuda para gente con diabetes. Con ellos podrás compartir tus experiencias, saber que lo que te sucede también le sucede a otras personas. Haz una lista de los beneficios que da a tu salud el buen control de la diabetes. Pega esa lista en un lugar visible para que lo recuerdes constantemente. Identifica tus metas personales y aquellas que te planteaste para cuidar tu diabetes. Ambas deben ser realistas y establecer un tiempo limitado. Finalmente, rodéate de gente positiva, aquella que te aliente y te motive. Oiga, y algo muy importante, no se juzgue tan severo. Ahora sí que todos tenemos de repente caídas, pero siempre es importante levantarse y asumir nuevamente el reto de la responsabilidad. Doctor, entonces, bueno, ya tenemos el tratamiento, pero también es importante que nos vaya hablando de esas complicaciones. Claro, esas complicaciones las podemos dividir en agudas y crónicas. Agudas son los comas diabéticos, que son cuestiones de manejo hospitalario, pero también hay infecciones que se presentan con mucha más frecuencia en los pacientes con diabetes, infecciones urinarias, infecciones de piel y también infecciones en general respiratorias, digestivas, porque los mecanismos de defensa son mermados. Cuando la glucosa está elevada, disminuye la capacidad de acción de los glóbulos blancos que nos están defendiendo de muchas bacterias y virus, por lo tanto, la posibilidad de tener infecciones agudas es mucho mayor. Y al ratito platicaremos de las complicaciones crónicas, que son las más temidas y que esas de repente aparecen, después de muchos años, 10, 15, 20 años de mal control, nos llevan a que esas complicaciones aparezcan. Y el objetivo es evitarlas y al rato vamos a platicar de cuáles son las metas de tratamiento para que esas complicaciones no se presenten o por lo menos las retrasemos mucho tiempo en su etapa de aparición en el paciente. Claro, y aquí es importante lo que dice el médico de que vamos a tener infecciones de manera más recurrente. Nuestro cuerpo está de alguna forma trabajando distinto a una persona en una condición completamente sana. Entonces, a lo mejor tenemos que saber que esa gripa que antes nos daba, pues ahora a lo mejor es más frecuente o a lo mejor un poco más fuerte, en fin. Pero le digo, no se nos desanime, aquí el tema no es preocuparse, sino ocuparse. Y con la información, pues es más fácil. Hacemos una pausita rápida. Claro que sí. Regresamos, estamos en Diabetes Juntos por Ti. Volvemos.
Gracias, ya estamos de vuelta, estamos platicando sobre las metas de mi tratamiento contra o para la diabetes. Y hablábamos justamente pues de aquellas expectativas a las que yo tengo que llegar junto con mi médico, y también es importante que tengo que trabajar y pedirle a mi médico me ayude a lograr. Estamos platicando con el doctor Héctor Sánchez Mijangos. Él es médico cirujano, presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes, tiene especialidad en medicina interna y es el director general de la clínica Omega. Doctor, hemos hablado mucho en este programa de complicaciones, pero creo que es la parte medular para que dimensionemos la importancia de sí atender mi salud, tenga o no tenga diabetes, pero obviamente con diabetes la atención debe ser mayúscula. Claro que sí. Fíjate que muchos pacientes, si no tienen cifras extremadamente altas, por arriba de los 240 miligramos, no tienen sed, no orinan mucho, no se sienten muy cansados y podemos decir que ahí se la van llevando. Sin embargo, los mecanismos de daño vascular se están presentando y van a desarrollar complicaciones en el mediano y largo plazo. Aunque yo no me sienta mal. Aunque no se sientan mal. Te digo que hay muchos pacientes que llegan enviados por el oftalmólogo que ya le encontró retinopatía diabética y el paciente no se había dado por enterado, no había ido a ninguna consulta, no ha hecho estudios de laboratorio para comprobar el diagnóstico, y ahí es cuando se diagnostica, lo cual es ya una etapa muy tardía. Entonces, las complicaciones las podemos dividir en las macrovasculares, que son básicamente daño a arterias grandes que genera infarto cerebral, infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular cerebral. Incluso a veces hay obstrucción de las arterias del abdomen y se trombosan, pero eso es un poco más raro. Y las microvasculares, que son básicamente el daño a los vasos sanguíneos de la retina y del riñón, que provocan retinopatía diabética y nefropatía, causa ceguera o falla renal. Y eso es importantísimo. Además, y les tengo una buena noticia, que hay un nuevo hallazgo de un medicamento para tratar la diabetes que da protección al avance del daño renal en pacientes que incluso ya tienen daño renal en diabetes. Si un día me invites, platicamos de eso. Claro. Pero bueno, antes de eso, estamos platicando de prevención y valdría la pena que el paciente anote los datos que le voy a dar en un momento para que le exija a su médico que lo lleve a esas metas y lo mantenga. ¿Y por qué digo que le exija a su médico? Que el paciente no puede tener conciencia de cómo lograr esas metas, pero su médico sí. Su médico puede prescribirle los medicamentos para la diabetes, para la presión, para proteger al riñón, para lograr los niveles adecuados de colesterol. Así que me gustaría que preparen su pluma y su papel y su lápiz para que anoten estas cifras y que tratemos de llegarlas y mantenerlas. Está demostrado que hay una reducción importante de complicaciones cardiovasculares con la reducción de 1% de hemoglobina glucosilada si se mantiene durante más de 15 años. Y hay datos de alrededor de 18% de reducción de enfermedad vascular cerebral, 15% menos infartos, etcétera. Hay datos muy sólidos al respecto. Pero aquí esto es importante, perdón que lo interrumpa, doctor, esto es súper importante porque lo decimos mucho en el programa, recibir un diagnóstico de diabetes no significa estar recibiendo un diagnóstico de muerte, ni tampoco de una vida en la que vamos a terminar pues a lo mejor ciegos o sin una pierna o con diálisis constante. O sea, recordemos que sí son riesgos de una diabetes, pero mal llevada. Si nosotros nos ajustamos a estos niveles con el tratamiento, con obviamente medicación, pero con también vida saludable en cuanto a actividad física y nutrición, estas complicaciones pues obviamente las vamos a ir evitando y posponiendo. Claro. ¿no? Entonces, claro. No significa de verdad que usted vaya a tener una vida tremendamente dura y difícil, llena de padecimientos cuando reciba un diagnóstico de diabetes. Esto es importante porque tratamos exactamente de hacer esto, acompañamiento, y de darle a usted, pues de alguna forma, en este acompañamiento también optimismo, fuerza para que su tratamiento lo siga llevando a cabo y no todos son malas noticias. Me parece que tenemos que hacer una pausa, doctor. Mucho Ahora sí que me comí claro su tiempo, sí. Pero antes de la pausa, ¿qué le parece si escuchamos los números de la salud con Héctor Rendón? Claro que sí. Sí, vamos a escuchar.
Muchas gracias, Marta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Rendón y estos son los números de la salud. La Organización Mundial de la Salud tuvo una reunión cumbre durante el mes de mayo de la 72 Asamblea de la Salud allá en Ginebra. Datos muy relevantes acerca de lo que está ocurriendo a nivel mundial con el tema de la salud. Los países de América Latina participaron de manera muy importante. Desde luego, México estuvo en esta reunión donde el organismo internacional dio a conocer cuáles son las prioridades y los retos que tendrán hacia 2030, que es la cobertura de salud universal. Estos datos fueron presentados en los informes que al final de esta reunión se dieron a conocer, insisto, allá en Ginebra, en Europa. Resaltan entre los retos, desde luego, el tema de salud universal, que lo que pretende la OMS y todos los países miembros es que hacia 2030 haya una cobertura del 100% de la salud en los países. Llama la atención que algunas naciones han avanzado de manera muy importante. Por ejemplo, Colombia, hace 25 años, solo tenía la cobertura de aproximadamente el 25% de su población. Actualmente alcanza el 95%. Casi está alcanzando el reto del 100%. En México más o menos andamos en una situación similar, por ahí del 96-97% de cobertura tenemos en nuestro país, y eso gracias al tema del seguro popular que, por cierto, cambió su esquema con este nuevo gobierno. El reto es muy grande y por eso estas reuniones de la OMC son tan relevantes. Otros temas que puso en la mesa el organismo es, desde luego, un modelo integral y no solo curativo. Esto es muy importante. Atender el envejecimiento poblacional, que en nuestro país en los próximos 15 años vamos a tener una población muy, pero muy longeva, y esto provocará un gasto muy importante en el sector salud. Y finalmente, implementar el reglamento sanitario a nivel internacional. Son guías básicas que los países deben tener en cuenta para los servicios de salud, y desde luego capacitar es muy importante al personal médico del sector salud. Así que bueno, estas recomendaciones se presentaron en esta reunión anual allá en Ginebra, y por cierto, en septiembre próximo habrá otra reunión muy importante para detallar los avances que tienen algunas naciones. Yo soy Héctor Rendón y estos son los números de la salud. Bueno, tercer y último bloque, y ahora sí, vámonos de lleno a esos datos que le pidió el doctor. Tuviera usted una pluma y un papel para anotarlos. Las metas de mi tratamiento, ¿qué tengo que exigirle a mi médico y por qué tengo que trabajar yo para llevar una vida más plena, doctor? Claro que sí. Miren, lo ideal sería mantener las cifras de glucosa en el rango normal. Eso no es aplicable para un grupo de pacientes, los que tienen riesgo de infarto o los que hacen hipoglucemias fácilmente. En ellos se decide elevar esos requerimientos, esos niveles a unas cifras un poquito mayores. Pero si ven en la imagen, se requiere mantener idealmente una glucosa de ayuno entre 70 y 100, menor a 100 miligramos. Una glucosa que llamamos postprandial, pero ustedes la pueden interpretar como postcomida, medida 2 horas después de que iniciaron alguna de las comidas, que no pase de 140. Entre más esté elevado, pues más exposición hay de su cuerpo a las cifras altas de glucosa. La hemoglobina glucosilada entre 6.5 y 7, hay dos opiniones, una de la ADA y otra de la IDF, que bueno, son asociaciones internacionales, y las nacionales también varían un poco, pero de 6.5 a 7 comienza a elevarse la curva de las complicaciones. Y esa prueba se debe hacer idealmente cada 3 meses, que nos dice el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses. ¿Okay? La presión arterial tiene que estar idealmente abajo de 130/85, y hay otras publicaciones que dicen abajo de 130/80. Entre más elevada esté, más daño le produce al riñón y al sistema cardiovascular. Entonces, en diabetes
Esas son cifras que en una persona sin diabetes se pueden considerar todavía como presión normal alta, que a mí no me gusta el término, pero así lo califican, o limítrofe alta. En diabetes, eso ya es hipertensión. Recordarlo exactamente. Un riesgo de padecer diabetes es la hipertensión, prácticamente van de la mano. Más del 50% de los pacientes con diabetes sufren hipertensión. Y hay que mantener esos niveles abajo de 130, 80, 85 para tener protección renal y cardiovascular. Por otro lado, el colesterol total, todas las partículas buenas y malas, digamos, juntas, debe estar abajo, ese símbolo es menor que a los 200 miligramos. Y el colesterol bueno es el que limpia las arterias, el que agarra el colesterol malo que ya se acumuló y vamos a decir que lo jala de los pelos, por decirlo coloquialmente, se lo lleva al hígado para que sea eliminado. Entonces, el colesterol bueno, el HDL, entre más alto mejor. En los hombres es arriba de 40, en mujeres arriba de 50, sería ideal. Y el colesterol malo o LDL por debajo de 100, y ya hay reportes que es mejor tenerlo por debajo de 70, especialmente en aquellos pacientes que ya tuvieron un infarto y tienen diabetes. Y los triglicéridos por debajo de 150 miligramos. Si ustedes logran alcanzar y mantener esas metas, las posibilidades de que tengan complicaciones que les platiqué son mínimas. Son mínimas. Aquí, doctor, me gustaría que nos dejara nuestra producción esa lámina en pantalla para más o menos ir orientando a nuestro auditorio cómo lograr esas metas de manera breve, porque yo sé que implica muchísimas cosas, pero me parece que gran parte de ellas obviamente tendrá que ver con los medicamentos, con la alimentación, con el peso corporal. Creo que gran parte de ello tiene que ver con la alimentación. Obviamente mis niveles de glucosa dependen de muchas cosas, pero también de esos hidratos de carbono que yo coma, Así es, que ya lo hemos hablado en el programa. Los hidratos de carbono son exactamente lo que produce nuestro cuerpo la glucosa, entonces si nosotros respetamos lo que nuestro nutriólogo, nuestro médico nos dio como un régimen alimenticio, pues vamos a evitar que esos niveles suban. Me imagino que todo el tema de presión arterial, bueno, bajo consumo de sodio, actividad física. ¿Cuando una persona tiene presión alta puede hacer ejercicio, doctor? Es algo que nos preguntan. Sí puede hacer ejercicio aeróbico siempre y cuando tenga abajo de 140 a 90. Si va a hacer ejercicio más intenso, no puede hacerlos con cifras arriba de eso. Si yo tengo diabetes y registro a lo mejor en la semana 3 días de presión alta, 4, tengo que ver a mi médico. Claro, algo está mal. Claro. Y además el medicamento que le tenemos que dar es un medicamento que baje la presión y proteja el sistema cardiovascular. Y hay dos familias que están perfectamente reconocidas científicamente con estudios, que son los inhibidores de la ECA y los ARA2. Esos son de ley en los pacientes que tienen diabetes. Aquí no tomarnos las gotitas de la vecina ni nada porque la presión arterial, ¿no? Mira, hay una hierba que se llama hierba de San Juan que tiene interacciones con muchas cosas. Pero aquí también quisiera, antes que nos acabe el tiempo, hablar del colesterol. Para alcanzar esas cifras no va a ser con hierbas, no, tiene que ser con medicamentos potentes que se llaman estatinas, y a veces hay que agregar estatina y fibrato. Son medicamentos que los médicos le podrán prescribir, pero si no es casi imposible alcanzar las metas de colesterol bueno, de malo, de triglicéridos. Entonces, no le tengan miedo al tratamiento. Si su médico se los prescribió y son muchos medicamentos, den gracias a Dios que existen, porque esos les van a reducir las posibilidades de que alcancen las complicaciones. Bien. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Encantado. De verdad le agradecemos mucho que haya estado con nosotros al doctor Héctor Sánchez Mijangos, médico internista y, bueno, de la clínica Omega, por supuesto. Oiga, gracias. ¿Le quedó claro? ¿Anotó estas metas de su tratamiento? No se me preocupe. Espero que sí las haya anotado, pero vamos a colocarlas en nuestras redes sociales para que usted las tenga bien a la mano. Oiga, y hablando de redes sociales, cada vez somos una comunidad más grande. Esto nos hace muy felices. Gracias a la gente que nos ve a través de Facebook Live, también a la gente que nos ve a través del canal 76 de Easy y, por supuesto, gracias a todos los que estamos pendientes y juntos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Pásela muy bien, ámese y demuéstreselo cuidando su salud. Hasta la próxima.